todo lo que está pasando en Ucrania, porque esta semana ya se están poniendo encima de las mesas ya las claves, no las claves las hemos presentado desde hace muchísimo tiempo, pero lo que ya se están poniendo encima de la mesa son las evidencias totales de dónde venía esto, cuándo se iba a acabar esto, quién es el malo, el bueno, o si son todos malos, que es como defendemos nosotros en este conflicto, y ese va a ser el tercer programa que os vamos a presentar. Y en definitiva es que la semana nos ha regalado dos perlas extraordinarias en el conflicto ruso-ucraniano que pone ya el punto de vamos, que ahora lo que está pasando es que ya es imposible que lo vea. Voy a empezar por la cuestión que me atreví a adelantar de que una Ucrania dentro de la Unión Europea suponía la destrucción de uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, que es la política agrícola común. Os hemos contado en muchos programas a lo largo de los meses pasados cómo había un mosqueo generalizado en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, en Rumanía, en Bulgaria, por parte de los agricultores, porque a los ucranianos, para apoyarlos, se les estaba dejando meter todo su grano, todos sus productos agrícolas, sin aranceles, y estaban hundiendo el mercado local. Se estaban cargando, por decirlo de una manera llana, a los agricultores locales de cada uno de estos países. Esto se logró aliviar temporalmente con una medida en la cual se prohibía la importación de grano a estos 5 países que estaban especialmente perjudicadas, su agricultura local, pero sí se dejaba a los ucranianos de que pasaran sus camiones y exportaran su cereal a otros países de la Unión Europea. Ahí, digamos, se templaron gaitas y se paró algo la cuestión. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? Pues esta semana, más bien dicho, el pasado viernes, la Comisión Europea dijo que no, que ahora mismo ya esto que había que levantarlo y que otra vez era barra libre para los ucranianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido automáticamente? 3 de los 5 países que os he dicho, en concreto los polacos, los húngaros y los eslovacos, han ido inmediatamente y han impuesto, sin pedirle permiso a Bruselas, han impuesto una medida nacional de bloqueo de las importaciones de grano ucraniano. Esto sencillamente es para demostrarles que la Unión Europea ahora mismo está en una deriva, que la Unión Europea ahora mismo está sin control, que el liderazgo franco-alemán en la Unión Europea se está cayendo y, de hecho, que lo que no se puede querer es una cosa y la contraria. No se puede meter a un país o a países corruptos que no están adaptados para entrar a la Unión Europea con una serie de elementos en su propia economía que pueden destruir la manera en la que se ha concebido la Unión Europea y hacer todo esto en nombre de no sé qué europeísmo y no sé qué cosa anti-Putin, pero hacerlo cargándose la economía y el bienestar de los europeos, que es lo que está ocurriendo desde el principio, y si no, miren el precio de sus facturas de energía. Entonces, ahora mismo la situación, bueno, ha habido unas reacciones durísimas, insisto. Polacos, húngaros y eslovacos han sacado, pasándose por el forro de los caprichos lo que diga Bruselas, han sacado unas medidas nacionales para parar esto. No sé si en las próximas horas los rumanos y los búlgaros harán lo mismo. Inmediatamente los ucranianos, que ya sabemos que están perdiendo las formas, han dicho responderemos. ¿Y cómo han respondido? Han denunciado en la Organización Mundial del Comercio a los polacos, a los húngaros y a los eslovacos, y allí el enviado de los ucranianos, un señor que se llama Kachna, Taras Kachna, pues él se ha puesto muy farruco contra la Unión Europea y, bueno, ha habido incluso un encontronazo verbal tremendo donde los delegados de la Unión Europea le preguntaban si él estaba borracho. Le decían, usted está borracho haciendo esto, usted está bebido. Ha quedado una anécdota bromista, porque tampoco sé, ni estaba yo delante, si el señor tenía unas copas de más o no tenía unas copas de más, pero yo lo que quiero destacar aquí, el criterio que quiero lanzar a todos nuestros seguidores, es que ahora mismo las cartas ya se están poniendo sobre la mesa. Está todo el mundo enseñando su verdadera cara y ahora mismo se están insultando en foros internacionales representantes de la Unión Europea con los ucranianos y están amenazándose los unos a los otros. Están países de la Unión Europea saltándose las directivas de Bruselas, están los ucranianos denunciando a los que les están ayudando económicamente, a los que les están apoyando políticamente en el conflicto ruso-ucraniano, que son los países de la Unión Europea, están amenazándose mutuamente unos y otros y cabreándose mutuamente unos y otros, y digamos que estamos entrando en una nueva etapa
en la cual las cosas ya se están poniendo sobre la mesa. Y en este bloque que estamos conversando ahora, pues es muy importante destacar lo que ha pasado con Antony Blinken. Nosotros llevamos diciendo ya desde hace mucho tiempo qué era este conflicto. Era un conflicto acerca del gas y era un conflicto en el cual los rusos y los norteamericanos eran los que decidían qué era lo que pasaba y aparte estaban en una entente, no necesariamente de acuerdo en todo momento, pero sí en comunicación y en una entente en la cual se le hacía sándwich a los europeos y se defendía el interés de los rusos y el interés de los norteamericanos, pero nunca el interés de los europeos. Caímos en la trampa los europeos, no nosotros, los que estamos en este canal, pero sí todos los líderes europeos que cayeron como tontos en esto de los aplausos y como tontos en esto de que Ucrania es la defensa de los valores liberales y de los valores progresistas y demás, cuando semanas antes estaban insultando al régimen de Kiev, llamándolos nazis y llamándolos mil cosas. En definitiva, en las últimas semanas ha habido muchas visitas. Ha habido visitas por parte de representantes daneses, ha estado la inefable Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, ha estado el inefable Boris Johnson, pero muy importante, y esta es la visita más importante, se quedó varios días en Kiev Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Había mucha rumorología en medios prorrusos diciendo ha ido a decirle que ya no le mandan más dinero, que tiene que sentarse con Moscú y demás y demás. Y la verdad es que esto que los medios rusos estaban anunciando finalmente se ha confirmado. Y se ha confirmado, lo hemos podido confirmar de dos formas. Una forma en la cual la primera evidencia, el primer indicio que teníamos de que era esto lo que había pasado y que no es que se lo estaban inventando los medios prorrusos, sino que era el caso, ha sido una entrevista, que ahora os contaré, de Zelensky, el presidente ucraniano, con el Economist. Una entrevista en la cual perdió los papeles y ahora os lo voy a contar lo que dijo. Pero luego, el segundo indicio, que ya ha dejado de ser indicio y ya se ha transformado en evidencia, es una entrevista de Antony Blinken a un medio progre como la ABC, la cadena de televisión norteamericana, donde ha dicho tranquilamente que los ucranianos se tienen ya que sentar a negociar con los rusos. En Economist, la primera entrevista de Volodymyr Zelensky, él ha tenido una reacción de enfado tremenda, donde ha dicho cosas como si a mí no me siguen apoyando voy a militarizar la economía, esto es una locura, les aviso a todos los europeos, esto es duro, que les he enviado millones de personas, ¿de acuerdo?, como temporalmente como residentes allí por el conflicto y se van a encontrar muy mal se van a sentir muy mal cuando ya les cuente que nos estáis dejando tirados y pueden haber sublevaciones y revueltas en todos los países europeos. Es decir, ha habido una amenaza directa de quinta columna y aquí no estoy interpretando nada. El que no se lo crea, que se vaya al Economist y se lo lea. Y allí Zelensky dice que ahora los europeos tienen un problema porque hay una decena de millones de ucranianos que han sido distribuidos por toda Europa y que estos no van a entender que los europeos les dejemos tirados a ellos. En definitiva, hay una tensión tremenda que ya se está produciendo, ya la vimos en la reunión de la OTAN, de Vilnius, donde ya os contamos. Lo sabemos desde el mes de abril más o menos que los norteamericanos habían dicho hasta aquí hemos llegado. Los rusos fortificaron sus posiciones y ya sabían lo que iba a pasar y el último en enterarse ha sido Zelensky, que ahora mismo, pues según informaciones que tenemos de varias fuentes militares, ahora mismo están perdiendo entre 500 y 1.000 personas, soldados, en el frente, cuando los rusos, hay una ONG que de hecho odia a los rusos, que está contando cuántos funerales hay de soldados en Rusia, los rusos están en las menores pérdidas, las menores bajas desde el principio del conflicto, y los ucranianos están en el número más alto que han tenido, que es alrededor de entre 500 y 1.000 personas muertas al día en el combate. Ahora mismo ya sabéis que los ucranianos, si estáis siguiendo noticias, ya han obligado a alistarse a las mujeres de menos de 60 años, a menores, etcétera, etcétera. Ya están yendo todos. No quiero contaros que os metáis en canales donde se están viendo cuál es el tenor de los soldados ahora mismo ucranianos, porque es gente, son ciudadanos como usted y como yo, que no tenemos ni idea de esto, no somos militares, no somos personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que sabemos llevar armas, no tenemos ni nada de eso y se nota cómo luchan porque no tienen ni la más remota idea de qué es lo que está pasando. Que es una carnicería asquerosa,
pero el presidente Zelensky la quiere mantener. Dice que él no negocia con Putin, que va a militarizar la economía. El propio Times londinense, el famoso periódico conservador, se ha atrevido esta semana a publicar un artículo sobre la deriva autoritaria del presidente Zelensky, diciendo que cómo es posible que los rusos estén teniendo elecciones, sean amañadas o no sean amañadas, que las de Ucrania vaya usted a saber cómo son, y que Zelensky las haya cancelado. Dice que hay una deriva autoritaria, que esto no puede ser. Les hemos comentado como un medio progresista, nos vamos a la otra esquina de lo que suele defender el The Times como político, el medio de capital alemán que suele presentar el pasilleo de Bruselas y el pasilleo de Washington, ha estado comentando durante las últimas semanas, y nos hemos compartido varios artículos, todos los casos de corrupción dentro del gobierno ucraniano. Es decir, está cambiando la marea y está todo cambiando, pero mucho, mucho, mucho. Pero, en definitiva, cuando ya se pone el punto sobre la I, es en esa entrevista a Antony Blinken en la ABC. Y en esa entrevista Antony Blinken básicamente lo que dice es lo que ya nos avisó al principio del conflicto el secretario general de la OTAN, que lo que nos dijo Stoltenberg, el danés directamente, el noruego, perdón, Jens Stoltenberg, lo que nos dijo directamente es: esto no se va a acabar si no hay una cesión de soberanía, de territorio, de independencia. ¿Se acuerdan de todo esto que nosotros les contábamos? Pues bueno, Blinken ahora ya lo dice claramente, que esto va a acabar como Corea del Norte y Corea del Sur. Hay que hacer una raya y a un lado de la raya, hacia el este, es para Rusia, y hacia el oeste se lo quedan los ucranianos. Debe haber flecos en la negociación sobre si esa parte que queda en el oeste puede o no entrar en la OTAN. Los rusos ya sabemos que han dicho que eso es una cuestión por la que no van a pasar, no van a tragar con ello. Y en definitiva, lo que tenemos en la mesa es que Blinken ya le está diciendo a los ucranianos a la cara, es que aquí no hay nada que interpretar. Nosotros esto lo dijimos en el mes de abril, pero ahora mismo se lo están encontrando en medios generalistas en el mes de septiembre. Yo, pues en fin, no es por aplaudirnos o demás, pero sí que es traer a colación que hay cosas que las decimos aquí con medio año de antelación, como ya anunciamos en su momento el fin de la pandemia, anunciamos las razones del conflicto ruso-ucraniano, anunciamos muchas cosas, ¿no? Que si no, no se pueden explicar los sabotajes al Nord Stream y no se pueden explicar tantas cosas, ¿no? Y cómo haya habido una irracionalidad por parte de los europeos que han caído en la trampa, no han defendido sus intereses. Los animales ya sabemos que esto lo llevan en la sangre, pero lo que tenemos ahora mismo en la mesa es que directamente Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ha dicho: los ucranianos se tienen que sentar a negociar ya con los rusos y esto se acaba y hay que parar con esto. Y es que lo está diciendo verbatim en estas entrevistas que dan. Yo les invito a que intenten encontrar esto en los medios generalistas. Es que no sale nada. No sale nada de la sangría que ahora mismo están sufriendo de bajas los ucranianos, no sale nada de que Antony Blinken ya le ha dicho a los ucranianos que hasta aquí hemos llegado, no sale nada de lo del Economist, salvo los que estén suscritos al Economist, de que el amigo Zelensky dice y amenaza a la Unión Europea de que toda esta caída, este decaimiento en el apoyo lo vamos a pagar muy caro porque hay una quinta columna de ucranianos ahora mismo en todos los países de la Unión Europea que nos van a dar canelo del bueno. En definitiva, ahora mismo ya las cartas se están poniendo encima de la mesa. Y bueno, pues esta semana tenemos más evidencias de que estábamos en lo cierto y de que estamos caminando hacia donde estamos caminando. Un colaborador nuestro y íntimo amigo nuestro nos decía el otro día de que llama la atención de que los rusos se hayan cargado solo infraestructura ferroviaria e infraestructura energética en el caso ucraniano, pero que no han ido a muerte a por puentes o a dejar el país completamente destrozado. Esto también es una evidencia muy clara de que había una entente de dónde se iban a acabar las cosas. Esto cabreaba a los halcones antiguos tipo soviético dentro de Rusia, que le pusieron una presión fenomenal a Putin con esto, pero Putin desde el principio ha estado siguiendo un plan y está siguiendo algo que estaba trazado muy claramente. Por cierto, recientemente se ha reunido con el gordito de Corea del Norte
y se ha reunido el gordito de Corea del Norte y lo que le contaban a todos los que lean todavía la prensa generalista es que había ido porque ya no le quedan armas y el gordito le iba a dar armas y le iba a dar misiles y tal. Y en realidad no ha ido a hablar de eso, no caigan ustedes en la trampa. Ha ido a hablar de temas económicos, de cooperación económica, y ahora mismo lo que está ocurriendo es que Rusia se está reuniendo en las últimas semanas con todos esos países, entre comillas, abro y cierro comillas, apestados, llenos de sanciones, tipo Cuba, tipo Irán, tipo Corea del Norte, y ellos ya se están amistando y están empezando a coordinar esfuerzos. Ya hemos comentado cómo esto, si estuviera tan claro que los malos de la película aquí son los rusos, no hay nada más que llevárselo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o a una asamblea de Naciones Unidas, y qué curioso que los ucranianos no lo llevan, qué curioso que nadie pide un voto sobre eso, porque el voto sería muy humillante. Y ya saben ustedes que el esfuerzo diplomático de los rusos está dando mucho más frutos que el esfuerzo diplomático de los norteamericanos, aunque ustedes solo vean ese esfuerzo de los norteamericanos, que en realidad es con la boca pequeña porque les están dejando hacer a los del otro lado. En definitiva, esta semana más evidencias de que el conflicto ruso-ucraniano ya se ha terminado. Se lo dijimos con 6 meses de antelación, que no iba a haber bombas atómicas. Les dijimos con 6 meses de antelación que los ucranianos habían perdido ya la parte de territorio que tenían que perder. Y les dijimos hace ya año y medio que todo esto era una cuestión por el gas. Y esto es lo que había. Y lo del Nord Stream, que el Nord Stream no reabriera, pues era sencillamente, pues eso, una ansia de suicidio de los alemanes, que al final, simplemente, si los alemanes se les ocurría volver a razonar, pues ya saben ustedes que determinados servicios secretos bombardearon aquello rápidamente para que no se vuelva a abrir en la vida. En definitiva, está todo claro, ¿no? Ya lo tienen todo claro encima de la mesa ustedes, y a lo mejor pues tendremos que ocuparnos de otros temas en las semanas venideras, porque esto es ya, no digo la crónica de una muerte anunciada, pero sí la crónica de la muerte anunciada del conflicto ruso-ucraniano, como a ustedes se lo quisieron vender, y yo espero que ustedes no se tragaron nunca.